El mimo blanco. El mimo usa mucho la convención. Hay convenciones universales, eternas. Se nace, se muere, se ama, esencialmente ahora como antes, como siempre. La convención permanece, aunque cambien algunas costumbres. Estas hay que conocerlas y adaptarse a ellas. La complicidad con el espectador es indispensable para el buen funcionamiento de la pantomima, en la que todo tiene un sentido preciso. Nuestro sistema de signos convencionales pervive, pasa de un continente a otro, de un siglo a otro, alimentándose de todas las tradiciones, integrando sus diferencias. Es impresionante ver cómo tantos gestos, efímeros a veces, han sobrevivido y han sido codificados. Nosotros hemos heredado todo un legado desde los griegos, los romanos, la influencia oriental, la Edad Media, la comedia dell'arte, la era victoriana, el cine mudo, el humor anglosajón, más todo lo que en nuestra época hemos añadido de actual y de moderno. Todo eso forma parte del fondo esencial del mimo. Hoy podemos crear, mediante un gesto, lazos de unión entre todas las civilizaciones y todas las épocas. Debemos dejar claro desde este momento a qué tipo de mimo nos referimos en nuestro trabajo. Por exigencia de espacio tenemos que abandonar algunos estilos o formas de hacer mimo, como puede ser el mimo llamado surrealista puro, que se mueve en el campo de los sueños, de la fantasía exclusivamente. En este tipo de mimo la expresión es muy subjetiva, el movimiento no es tan depurado, digamos que goza de más libertad. Aunque no excluimos este tipo de mimo, nos vamos a centrar más en el mimo blanco, estilizado, también llamado francés, dado que es el país de origen de sus máximos y más conocidos representantes. Los resultados de sus investigaciones se han llegado a fijar, a establecer en normas, y se vienen transmitiendo por escuelas y maestros a discípulos de todo el mundo. Es llamado mimo blanco, por ser el intérprete un mimo que pinta su rostro de color blanco y, a veces, cubre sus manos con guantes blancos. De esta forma, tanto la mímica del rostro como las manipulaciones o movimientos de las manos son más resaltados, más visibles para el espectador y, al mismo tiempo, se alejan un poco del naturalismo, del movimiento expresivo cotidiano, vulgar. ¿Por qué han surgido estas técnicas? Esencialmente por economía. El actor mimo es una persona con un físico y con unas posibilidades de movimiento, pero también con unas limitaciones. El espacio donde actúa, pongamos que es un escenario convencional a la italiana, tiene también unas dimensiones concretas y unas grandes limitaciones. Si, por otra parte, el mimo desea narrar una historia, construir una pantomima sin límites espaciales, muchos espacios o escenarios en uno solo, sin restricciones temporales, horas, meses, años, pasado, presente y futuro en unos instantes, sin grandes y costosas escenografías, sin un cúmulo de objetos, utilería, efectos especiales, etc., no tiene más remedio que recurrir a su ilimitado poder imaginativo e inventar un sistema capaz de solucionarle todos los problemas que se le planteen dentro de las coordenadas anteriormente dichas. Sobre el escenario no hay nada, solo el mimo, pero con su magia, con su poder evocador puede crear la ilusión de todo, gracias a un pacto, a un tácito acuerdo convencional entre él y el espectador. Consideramos que es de gran utilidad conocer, practicar y dominar estas técnicas del mimo clásico. Partimos de la aceptación de que el mimo es un arte. Como en toda forma de expresión artística, se trabaja sobre dos soportes básicos: técnica y creatividad en proporciones similares. Si una de estas dos bases falla, es probable que la obra de arte no se sostenga. Un mimo puede desconocer estas técnicas o, aun conociéndolas, puede abandonarlas debido a su dificultad, porque las considera innecesarias o pasadas de moda, etc. Precisamente la dificultad de su realización obliga al mimo a un considerable esfuerzo de comprensión, de coordinación y disociación corporal, de control psicofísico, de imaginación, etc. Pensamos que es necesario en un principio conocer profundamente las técnicas clásicas y, llegado el momento, el mimo puede prescindir conscientemente de ellas y evolucionar hacia otras técnicas vanguardistas, más o menos originales, hacia otros estilos. Este procedimiento es corrientemente empleado en todas las artes como la música, la pintura, la danza, etc.
En todo caso, hay que decir que estas técnicas, como toda técnica artística, no deben esclavizar al mimo, sino servirle de instrumento útil para conseguir la elaboración de su obra. Advertimos de antemano que es difícil describir por escrito todos y cada uno de los movimientos del cuerpo, sus grados de esfuerzo, sus matices, el estilo, por ello es imprescindible, en el periodo de formación, la ayuda de un profesional experto en esta materia, con el fin de guiar y corregir los posibles defectos de ejecución a los principiantes. Los ejercicios que describimos a continuación marcan con detalle las instrucciones a seguir para las piernas, los pies, los brazos. Es aconsejable comenzar los movimientos aisladamente, zona por zona. A medida que se va adquiriendo dominio de una parte, incluir otra, combinarlas, progresando de forma gradual, lentamente al principio, hasta comprobar que todo el cuerpo trabaja de modo automático, con la velocidad y energía apropiadas, etc. 6.2. Marchas en el suelo. Andar o marchar es la forma más utilizada de locomoción. Nos cuesta tiempo acostumbrarnos a vencer la gravedad, mantenernos erguidos y aprender a caminar con armonía y coordinación. El mimo, además de caminar o correr en escena como lo haría en la vida real un personaje, puede hacerlo también de forma aparente, dando la impresión al espectador de que se desplaza en el escenario, cuando en verdad no se mueve del sitio. Para ello el mimo debe aprender a ejecutar una serie de movimientos con su cuerpo en un espacio tridimensional. Como consecuencia, puede crear la ilusión de que camina o corre por una larga avenida o sube varios pisos de unos apartamentos, sin apenas salirse de un pequeño espacio. Básicamente hay dos formas de caminar. De frente o de perfil al espectador. La marcha de perfil resalta el movimiento estilizado de las piernas, permite el movimiento imaginario por una línea paralela al espectador, de izquierda a derecha o viceversa, tiene algunos inconvenientes como el de no mostrar abiertamente el tronco, el rostro. La marcha o la carrera frontal es más expresiva, más eficaz, más versátil. Objetivo. Dar la impresión de avanzar o retroceder en una dirección, sin desplazarse del mismo lugar en el que se comienza la marcha. A continuación veamos las técnicas en el blog del curso de mimo completo. El arte de servir.